I'm real pleased with what we came out with. The guy that produced it is another. Johnny Rodríguez fue una estrella de la música country en la década de 1970 por su cautivadora presencia escénica y su sedosa voz, pero pareció desvanecerse del ojo público tras una racha de discos número 1. ¿Podría su desaparición estar relacionada con problemas personales? Venga a conocer la historia del viaje de Johnny Rodríguez desde sus modestos comienzos hasta convertirse en una celebridad, que inspiró a numerosas personas. Sin embargo, con el paso de los años, su nombre desapareció de la escena pública. ¿Pero es esa la historia completa? Explorémosla en este video. ¿Eras fan de Johnny Rodríguez? Comenta si te encantaba su música o no si acabas de descubrir su historia. ¿Qué fue de esta leyenda del country? Descubramos el trágico ascenso y caída de Johnny Rodríguez. Una vida lejos de los focos. Aunque el público escruta con regularidad la vida profesional de Johnny Rodríguez, su vida personal es una historia de amor, tenacidad y búsqueda de la armonía lejos de los focos. Su vida ha sido tan colorida y ajetreada como su música. Johnny ha experimentado altibajos en sus relaciones. Encontró la felicidad en su familia y afrontó los retos que conlleva ser famoso. Su primer matrimonio fue con Linda Diane Patterson, una azafata de Conyers, Georgia. Los dos se conocieron cuando Johnny estaba en la cima de su fama, cuando cautivaba al público con su canto sincero y sus canciones ingeniosas. Su unión representó una época más esperanzadora en la vida de Johnny, pero como suele ocurrir con las historias de amor efímeras e intensas, no fue permanente. En 1995, Johnny se casó con Lana Nelson, hija del conocido cantante de country Willie Nelson. Aunque la relación entre dos conocidas figuras de la música country acaparó mucha atención de los fans y los medios de comunicación, solo duró 7 meses. A pesar de ello, el tiempo que Johnny pasó con Lana le ayudó a profundizar en su historia personal. Su relación más duradera comenzó en 1998, cuando se casó con Debbie McNeely, que regentaba una peluquería en San Marcos, Texas. Debbie le dio a Johnny seguridad y calidez mientras intentaba redescubrir sus raíces. Johnny se sintió muy orgulloso y feliz de ser padre cuando nació su hija Aubrey Rodríguez en abril de 1998. La llegada de Aubrey marcó un nuevo comienzo para él, y asumió con entusiasmo las responsabilidades de la paternidad al igual que abordaba su carrera musical. Más allá de sus relaciones, Johnny se siente realizado devolviendo a la comunidad y manteniéndose en contacto con sus fans. Participa regularmente en conciertos benéficos y actos benéficos, y utiliza su plataforma para defender causas que son importantes para él. Su genuina amabilidad y su carácter realista han conquistado a muchas personas dentro y fuera de la industria musical. Además de la música, a Johnny siempre le han gustado las actividades al aire libre. Su infancia en Savannah, Texas, le inculcó un gran amor por la naturaleza y un estilo de vida sencillo. A lo largo de los años, ha disfrutado de aficiones como pescar y descansar en el rancho, encontrando consuelo en los momentos de tranquilidad lejos de la actuación. Pero, ¿cómo es que los modestos comienzos de Johnny, a pesar de su temprana encarcelación, inspiraron a tantos? Humildes orígenes. La historia de Johnny Rodríguez comenzó en Savannah, Texas, un pequeño pueblo a unos 145 kilómetros de la frontera con México. Era el segundo más joven de 10 hermanos nacidos en una familia numerosa que vivía modestamente en una pequeña casa de 4 habitaciones con mucho amor y resistencia a pesar de su falta de riqueza material. Johnny se crió en un hogar bilingüe impregnado de tradiciones mexicoamericanas, que más tarde moldearon su singular enfoque musical. A pesar de sus limitados recursos, Johnny mostró un gran potencial en sus primeros años. Era un estudiante inteligente, monaguillo en su iglesia local y capitán del equipo de fútbol de su instituto. Durante su adolescencia, la vida le asestó algunos golpes difíciles a pesar de su carisma innato y su chispa inconfundible. A los 16 años, el padre de Johnny falleció de cáncer, provocando una ruptura en la familia. La vida de Johnny cambió drásticamente a los 18 años, en 1969, como consecuencia de los errores que cometió de niño. La conocida historia cuenta que Johnny y sus amigos fueron detenidos por robar y cocinar una cabra, pero el ranger de Texas Joaquín Jackson aclaró más tarde que fue una multa impagada lo que le llevó a la cárcel. Johnny se vio profundamente afectado por estas tragedias, que le llevaron a enfrentarse a dificultades y, finalmente, a un camino turbulento. Su hermano mayor, Andrés, murió en un accidente de coche justo un año después. Fuera cual fuera el motivo, fue un momento crucial. Johnny pasó el tiempo que estuvo en la cárcel cantando sentado en su celda. Un ranger de Texas llamado Joaquín Jackson se quedó prendado cuando escuchó el sonido conmovedor.
inquietante y crudo de su voz. Me había oído cantar allí en aquel parque y le gustaba la música country y otras cosas, así que estoy seguro de que le caí bien y me ayudó. Jackson quedó asombrado y presentó a Johnny a Happy Sheehan, un promotor cercano y propietario de Alamo Village, una atracción turística con temática del lejano oeste cerca de Sabanal. Intrigado, Sam decidió dar una oportunidad a Johnny y lo contrató para que actuara en la atracción. Le sirvió como fuente vital de apoyo, ofreciéndole un escenario en el que expresar sus ideas y su nueva inspiración. En 1971, mientras actuaba en Alamo Village, Johnny se encontró con otro giro inesperado de los acontecimientos. Tom T. Hall, una figura legendaria de la música country, y Bobby Bare, un artista de música country de éxito, se encontraban entre el público. Hall era conocido por su habilidad para la narración lírica, y Bear reconoció de inmediato el talento de Johnny. Vieron el potencial de su voz y su forma de ser. Con solo una guitarra y $14, animaron a Johnny a arriesgarse y trasladarse a Nashville, Tennessee, el centro de la música country. Con solo 21 años, Johnny siguió su consejo y viajó a Nashville. Tenía a su lado a dos músicos experimentados y le movía la ambición, además de ofrecerle consejos. Hall también le hizo una oferta de trabajo a Johnny, permitiéndole dirigir su banda y trabajar en canciones con mi amigo Tom T. Hall. Menos de un año después de que Johnny se mudara a Nashville, Hall le preparó una audición. La música ha cambiado y esta vez me siento más cómodo yendo a otro sitio. Los ejecutivos quedaron impresionados por la conmovedora voz del joven cantante y su estilo único mientras interpretaba apasionadamente a Can't Stop Loving You, y si lo dejaba en tus manos. Mercury Records le extendió rápidamente un contrato discográfico. Johnny ganó fama de inmediato, empezando por su exitosa canción Pass Me By If You're Only Passing Through. La letra de la canción, especialmente conmovedora, así como su combinación única de música latina y country, contribuyeron a su ascenso a la fama. Johnny Rodríguez tendría una carrera fenomenal que le consagraría en el campo de la música country, a pesar de sus duros comienzos. El año 1972 vio el comienzo del meteórico ascenso de Johnny Rodríguez a la fama en el mundo de la música country, que logró casi inmediatamente después de firmar con Mercury Records. Su carrera comenzó con el lanzamiento de su primer sencillo, titulado Pass Me By If You're Just Passing Through. La pregunta es, ¿cómo se convirtió Johnny tan rápidamente en una figura cultural? ¿Se debió únicamente a su talento el enorme éxito que alcanzó? Un comienzo notable para una cantante, sobre todo para una pionera como la primera hispana notable en la música country, fue alcanzar el número 9 en la lista Billboard Hot Country Songs. Fue un comienzo impresionante. La emotiva y genuina interpretación de la sentida balada que hizo Johnny caló hondo en el público de todo el país. Tras el lanzamiento de su primer sencillo en 1972, la Academia de Música Country le otorgó el título de vocalista más prometedor. Una predicción que a la postre resultaría acertada. Después siguió cosechando éxitos. Era un novato en un género dominado durante mucho tiempo por las voces tradicionales, y su particular enfoque, que era una mezcla perfecta de country tradicional y elementos latinos, le hizo destacar entre la multitud. Gracias a su capacidad para cantar tanto en español como en inglés, fue capaz de crear un sonido único y atractivo para su público, al tiempo que contribuía a la diversidad del género de la música country. Fue en 1973 cuando la canción de Johnny You Always Come Back To Hurting Me se convirtió en la primera canción en llegar al primer puesto de las listas de éxitos. Este logro demostró la capacidad de Johnny para transmitir sentimientos poderosos a través de su voz. La canción Riding My Thumb to Mexico, que él mismo había escrito, fue otro de los éxitos que lanzó. La posición de Johnny como fenómeno de la música country se cimentó en el hecho de que sus canciones presentaban una melodía cautivadora y una historia realista de ansias de viajar que conectaba eficazmente con los oyentes. Su capacidad para atraer a un amplio público queda demostrada por el hecho de que ambas canciones fueron incluidas en la lista musical Billboard Hot 100, el álbum de debut de Johnny, que se publicó en 1973 y llegó a ser el disco número 1 de la lista Billboard Top Country Albums. Le proporcionó un éxito adicional y le ayudó a establecerse como figura destacada de la industria. Su inconfundible estilo y su voz, que no solo atrajo a los fans sino que también le granjeó la admiración de sus compañeros, le valieron una nominación a vocalista masculino del año en los Country Music Awards. Esta nominación fue en agradecimiento a la rapidez con que había recibido elogios por haber logrado este reconocimiento. Además de sus logros en la industria musical, Johnny también exploró la posibilidad de buscar oportunidades en la televisión, demostrando así su versatilidad como artista.
aunque fue por poco tiempo. Hizo un cameo en la popular serie de televisión Adam Doce, una serie policíaca que se emitió a principios de la década de 1970. Su capacidad para relacionarse con el público en ámbitos distintos de las artes escénicas quedó demostrada con este empeño. En 1974, Johnny apareció como invitado en el programa de citas de Dead and Game. Era evidente que poseía tanto encanto como carisma, lo que contribuyó a que ganara aún más popularidad entre un público más amplio. Gracias a estos compromisos públicos, pudo aumentar su nivel de reconocimiento y llevar su música a personas que en el pasado no se habrían interesado por la música country. La carrera de Johnny alcanzó su apogeo a mediados de los años 70, y en 1975 lanzó 3 sencillos, todos los cuales llegaron al número 1 en las listas de country. Es el amor lo que pone una canción en mi corazón y sigue estando en el carril rápido de la industria de la música country. Cuando estoy en este estado, me levanto y cierro la puerta porque no puedo dejar de pensar en ella. Tom, tienes razón. Tiene 14 singles que han alcanzado el número 1, millones de ventas de discos y álbumes de oro a su nombre. Las actuaciones de Johnny estuvieron llenas de honestidad y profundidad, independientemente de si cantaba sobre la alegría, la pasión o la desesperación. Cada canción demostraba la variedad de Johnny como cantante, y sus interpretaciones estaban llenas de autenticidad. En la historia de la música country, estas canciones se han convertido en himnos y siguen siendo memorables incluso hoy en día. La música de Johnny durante esta época consistía tanto en composiciones originales suyas como en versiones de canciones conocidas. Uno de sus muchos talentos era su habilidad para dar a temas conocidos su propio toque distintivo. Su interpretación de Something de George Harrison fue impresionante y aportó un toque country al conocido tema de los Beatles. También interpretó canciones de Linda Hargrove, Mickey Newberry y Billy Joe Shaver. En 1975, Johnny se relacionaba a menudo con la escena del outlaw country, un género en el que actuaban artistas que se oponían a las convenciones de la corriente dominante de la música country de Nashville. Él, Bobby Bear y Tom T. Hall formaban parte de un colectivo que aportaba un enfoque más crudo y personal a la música country. Formar parte de este movimiento no era solo por su música, sino por el movimiento en su conjunto. Estas versiones mostraban su profundo conocimiento del arte de componer canciones, así como su capacidad para interpretar temas originalmente interpretados por otros artistas. Además, estaba relacionado con la narrativa personal de Johnny, que revelaba que era un músico mexicano-americano que triunfó sobre enormes obstáculos en su camino hacia el éxito, lo que reforzó aún más su influencia dentro de la escena outlaw country. El meteórico ascenso al estrellato de Johnny Rodriguez fue nada menos que revolucionario. Abrió el camino para que la siguiente generación de intérpretes hispanos triunfara en la industria de la música country. La combinación de sus raíces latinas y la música country tradicional dio lugar a la creación de su particular estilo musical. Además de cantar canciones, también era músico. En sus canciones, abarcaba sus comienzos, dificultades y logros, y compartía historias que resonaban con personas de orígenes muy diversos. La carrera de Johnny empezó a declinar como consecuencia de los retos a los que se enfrentaba, a pesar de que seguía teniendo éxito. ¿Es posible que esta sea la razón por la que decidió tomarse un descanso de la escena pública? Dificultades y disputas. A pesar de su extraordinaria habilidad, Johnny Rodriguez encontró dificultades y controversias en la industria de la música country. Al igual que muchos otros artistas, alcanzó un éxito increíble en la industria. La primera racha de éxitos de Johnny Rodriguez había empezado a disminuir a finales de la década de 1970. Esto se debió a una serie de factores, como problemas personales, desafíos legales y cambios en la industria musical. El movimiento outlaw country, que antes había sido ideal para su enfoque crudo y personal, había perdido parte de su protagonismo anterior. En 1979 hizo la transición a Epic Records en un esfuerzo por revitalizar su carrera con la ayuda del conocido productor Billy Sharrow. Su primer disco con la discográfica, Down on the Rio Grande, alcanzó su posición más alta en las listas de country con el número 6, lo que indicaba que contaba con una base de fans entregada. Por otra parte, su álbum de debut con Epic se llamó Rodriguez y estaba compuesto únicamente de versiones. Aunque Johnny consiguió colocar canciones como Fools for Each Other y Wadlatown Virginia entre las 20 primeras, ya no pudo mantener su estatus anterior de éxito constante en las listas. Mientras tanto, pudo ocultar al público sus logros anteriores. Los problemas de Johnny con el abuso de sustancias empezaron a eclipsar sus triunfos. A pesar de que su brillantez seguía siendo inconfundible, a pesar de estas decepciones,
Siguió siendo un artista muy querido en directo, y sus espectáculos continuaron atrayendo a un público que apreciaba la distintiva combinación de elementos latinos y country que incorporaba a su música, además de luchar contra el abuso de sustancias. Su vida personal empezaba a resquebrajarse, lo que repercutía negativamente no solo en su salud, sino también en su vida profesional. Demostró sus habilidades para cantar tanto en español como en inglés grabando Most Beautiful Girl, la chica más linda, con Zala Lar en el año 1982. La canción, por otra parte, no consiguió auparle de nuevo a los primeros puestos de las listas de éxitos. A mediados de la década de 1980, se produjo una combinación de logros moderados y decepciones. Canciones como Fallin' y How Could I Love Her So Much fueron decisivas para el regreso de Johnny al top 10 de las listas. Sin embargo, su éxito en las listas era cada vez más errático. El año 1986 marcó el final de un periodo de su carrera en el que se separó de Epic Records. Fue en 1987 cuando lanzó la canción después de trabajar con Capitol Records durante un breve periodo de tiempo. No aproveché todas las oportunidades que se me presentaron. Como último éxito importante, la canción alcanzó el número 12 de las listas en 1988, año en que fue lanzada. Cuando la década llegaba a su fin, Johnny abandonó Capitol y su popularidad entre el gran público empezó a disminuir. Mientras su carrera musical empezaba a ralentizarse, su vida personal tomaba un cariz más negativo. En agosto de 1998, se vio involucrado en un tiroteo mortal en su casa de Sabinell, Texas, que se saldó con la muerte de un hombre de 28 años que se creía era un intruso. Este fue el momento culminante de sus luchas. Hubo un frenesí en los medios de comunicación porque se desconocían las circunstancias que rodearon la tragedia. Johnny afirma que actuó en defensa propia porque creía que el hombre buscaba a alguien para entrar en su casa. Sin embargo, a raíz del caso, su vida fue ampliamente investigada. La batalla legal subsiguiente fue una de las experiencias más difíciles por las que Johnny había pasado, y no llegó a su fin hasta octubre de 1999, tras un juicio que recibió mucha atención mediática. A pesar de que fue exonerado del cargo de quitar la vida a otra persona, el juicio tuvo un impacto perjudicial tanto en su reputación como en su profesión. A raíz del argumento, varios fans y profesionales del sector se distanciaron de Johnny, lo que dificultó su regreso a la industria musical. Johnny hizo numerosos intentos a lo largo de la década de los 90 para relanzar su carrera participando en diversas iniciativas. Run for the Border fue el título de un álbum que grabó para Enter Sound Records en 1993. Aunque era un testimonio de su inquebrantable pasión por la música, el álbum no logró un éxito comercial sustancial. Su CD fue editado por Hi-Tone Records. Pasados unos años, se podría decir que una vez más, a pesar de los retos que se le planteaban en una industria musical dominada por las nuevas tendencias, Johnny seguía haciendo giras por aquel entonces, entreteniendo a fans entregados que seguían adorando sus canciones de éxito, y eso a pesar de que su estilo era diferente al de otros músicos. En 1996, consiguió un contrato con Polo Records y publicó la canción, que, por desgracia, era igual que sus intentos anteriores. En ese momento, la canción no tuvo mucha repercusión. Johnny ya se había desvinculado en gran medida de la escena de la música country. Había algunas personas del barrio con las que había hablado de grabar allí, pero no le había prestado mucha atención hasta ahora. Esta vez, sin embargo, he estado alejado de las grabaciones durante más de 20 años, y los cambios en las tendencias de la música country que se produjeron entre los años 80 y 90 fueron un factor importante en la disminución de la popularidad de Johnny. El género estaba sufriendo una transformación como consecuencia de la introducción de estilos de influencia pop en la música country popular por parte de nuevos músicos como Garth Brooks y Shania Twain. Johnny y otros tradicionalistas quedaron aún más marginados como consecuencia de estos artistas, a pesar de que atraían a grandes audiencias. Su pionera combinación de country y música latina parecía no estar a la altura de las cambiantes tendencias que se daban en el negocio en ese momento. En cuanto a la carrera de Johnny, ¿cómo se resintió tras la polémica que se produjo? ¿Pudo recuperarse por completo? Años posteriores e iniciativas en curso. El amor que Johnny Rodriguez sentía por la música country se mantuvo inalterable a lo largo de toda su carrera y su vida personal. A pesar de los altibajos que experimentó, Johnny se comprometió consigo mismo, una vez alcanzada la cima de su carrera en la industria musical, a reconstruir su conexión con sus comienzos, a disfrutar de las actuaciones en directo y a mantener su reputación de pionero en el género.
Johnny ha realizado una larga gira desde 1998, durante la cual ha actuado para fans nuevos y fieles, mostrando sus canciones. El año que viene tengo previsto embarcarme en una gira, durante la cual llevaré algunas de las cenizas conmigo y con mi banda. Estas giras internacionales revelaron hasta qué punto es adorado y cómo su música traspasa fronteras. Estas giras empezaron con humildad y continuaron por todo el mundo, tanto si cantaba en teatros íntimos como en lugares tan importantes como el Raman Auditorium y el Carnegie Hall. Johnny no dejaba de ofrecer una actuación genuina y sincera que calaba hondo entre sus devotos seguidores. Su talento se ha exhibido en diversos lugares, como Suiza, Polonia, Corea del Sur, Canadá, México y el Reino Unido, a lo largo de sus extensos viajes tanto dentro de Estados Unidos como a otros países. Uno de los momentos más significativos de su última carrera fue el lanzamiento de su primer CD en directo, Johnny Rodríguez, Live from Texas, en el año 2012. No solo presentaba una variedad de sus clásicos del pasado, así como canciones totalmente nuevas, sino que también capturaba la emoción cruda y el fuego de sus actuaciones en directo, lo que sirvió para recordar a los fans las razones por las que habían respondido inicialmente a su música. El hecho de que Johnny fuera capaz de comunicarse con sus fans y consolidar su posición en la industria de la música country también quedó demostrado con este logro. A pesar de los cambios que se han producido en la industria de la música country, la comunidad siguió teniendo a Johnny en muy alta estima. Las oportunidades que se ofrecieron a las generaciones posteriores fueron posibles gracias a su influencia como músico hispano pionero de la música country. Con el paso del tiempo, tanto artistas como aficionados han seguido reconociendo y apreciando su influencia innovadora en el género. Existe un reconocimiento generalizado a su capacidad para combinar con éxito su ascendencia mexicana con la música country tradicional. Las actuaciones en directo que Johnny ha ofrecido a lo largo de su carrera siguen siendo la base de la misma, ya que le han distinguido y han dejado una huella indeleble en la industria musical. Estados Unidos y Canadá siguen formando parte de su gira, y sigue actuando para multitudes en ferias, festivales y otras ocasiones especiales. Pass Me By. If You're Only Passing Through Riding My Thumb to Mexico Why You Always Come Back To. Hurting Me son algunas de las canciones más conocidas que suele incluir en sus listas de canciones, además de temas más contemporáneos que muestran su continua creatividad creativa. También suele incluir canciones de composición más reciente. Los asistentes a sus actuaciones suelen comentar que su voz ha mantenido su fuerza y expresividad a lo largo de su carrera. Durante estos conciertos, Johnny despliega toda su capacidad para contar anécdotas sobre sus canciones y las experiencias que ha tenido en su vida. Johnny ha tratado de proteger su legado conectando activamente con sus fans a través de meet and greets y fomentando el contacto en diversas plataformas de medios sociales, además de actuar. A pesar de que las nuevas promesas de la música country son cada vez más conocidas, Johnny ha conseguido mantener un público fiel gracias a su fácil accesibilidad. Al esforzarse por mantener la comunicación con su público, demuestra su agradecimiento por el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera. Johnny no solo ha estado actuando, sino que también ha trabajado duro para garantizar que su música siga siendo una inspiración para las generaciones futuras. Su importante posición en la historia de la música country se ha puesto de relieve en una serie de iniciativas en las que ha participado, como documentales y entrevistas que subrayan su papel pionero. Gracias a su participación en estas iniciativas, puede mantener su legado y garantizar que su impacto en el género sea reconocido y apreciado. Además, Johnny ha tenido una actitud positiva hacia la colaboración con otros músicos, participando en conciertos tributo y otros eventos especiales que reúnen a músicos de diversos subgéneros de la música country. Estas apariciones son prueba de su continua influencia y del respeto que se ha ganado en todo el negocio, no cabe la menor duda. Las virtudes de bondad, humildad y dedicación a su profesión que posee Johnny Rodríguez le han granjeado la admiración de sus seguidores, así como la de otros músicos. A pesar de los retos a los que se ha enfrentado, sigue siendo una representación de resistencia y tenacidad. Gracias a su pasión por la música y a su empeño en difundirla por todo el mundo, se ha asegurado de seguir siendo relevante en la industria de la música country, que siempre está evolucionando. Tanto si canta en una gran sala de conciertos como en un pequeño e íntimo local, Johnny es un experto en conectar con su público y contarle historias a través de sus canciones. Lo hace independientemente del lugar. ¿En qué medida su legado se ha definido exclusivamente por sus fracasos? ¿O ha sido capaz de dejar un efecto que permanecerá en la industria musical incluso en la actualidad? La influencia en el legado y la cultura.
El viaje que Johnny Rodríguez ha emprendido en la industria de la música country no es simplemente una historia de logros personales, sino que también tiene un gran significado cultural. Johnny es conocido por abrir el camino a los futuros músicos hispanos y aportar una perspectiva única al género. Es el primer gran intérprete hispano que alcanzó el éxito en el género. Su impacto no se limitó a las canciones que se convirtieron en éxitos y a las actuaciones que perduraron. También fue responsable de revolucionar el género e inspirar a generaciones posteriores de músicos. Sin duda, Johnny ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de los músicos hispanos. Sus canciones, como Riding My Thumb to Mexico y You Always Come Back to Hurting Me, no solo encapsulaban temas universales de amor y pérdida, sino que también conectaban con el público por la autenticidad cultural de sus letras. En los años anteriores a su llegada, la mayoría de las voces e historias que dieron forma a la música country procedían de tradiciones angloamericanas. Johnny, en cambio, fue pionero en un método totalmente novedoso al cantar con fluidez tanto en inglés como en español. Incorporó elementos de su herencia mexicana con canciones country tradicionales, dando como resultado un sonido distintivo que cautivó a todo aquel que le escuchaba. Johnny ha sido reconocido como una influencia por músicos como Freddie Fender y Emilio Navarra, así como por artistas como Rick Trevino y la banda La Energía Norteña. Esto se debe a que el logro de Johnny demostró que el género de la música country es capaz de dar cabida a una gran variedad de voces, y que una persona de ascendencia mexicano-americana no solo es capaz de formar parte de él, sino también de triunfar en él. Johnny ha sido reconocido por sus esfuerzos pioneros para ampliar el género de la música country popular a lo largo de toda su carrera, y ha cosechado numerosos elogios por estos esfuerzos. Ha habido 3 presidentes de los Estados Unidos que han reconocido a Johnny por su impacto como músico y embajador cultural. Estos presidentes son Jimmy Carter, George H. W. Bush y George W. Bush, actuando en el George H. W. El primer baile de Bush en 2007 fue un momento de tremendo orgullo que subrayó el respeto que Johnny se había granjeado dentro de las más altas esferas de la cultura estadounidense. Fue un momento que puso de relieve quién era Johnny. Johnny ingresó en el Salón de la Fama de la Música Country de Texas como justo homenaje a su legado como uno de los músicos más renombrados del estado de Texas. Durante su discurso de victoria, habló con respeto de su trayectoria y de cómo su educación en Savannah, Texas, influyó en su inspiración musical. La ceremonia de inducción fue algo más que una celebración de sus logros. Fue también una declaración de las dificultades a las que se enfrentó y las oportunidades que creó para otras personas. No fue hasta 2010, 3 años después, cuando Johnny recibió el premio pionero del Instituto de Cultura Hispana. Este premio llamó la atención sobre su posición como el vocalista hispano más destacado de la industria de la música country, así como sobre sus esfuerzos por unir a la gente a través de su música. El hecho de que este premio destacara no solo las habilidades musicales de Johnny, sino también la influencia cultural de su trabajo, fue algo que Johnny consideró muy significativo. No son solo los aplausos y el reconocimiento que Johnny ha recibido los que sirven para validar su efecto, sino también los testimonios de las personas a las que ha influido. Sus fans hablan con frecuencia de cómo su música les ayudó a sentirse más tranquilos en momentos difíciles o de cómo les proporcionó un sentimiento de orgullo por su cultura. Otro componente clave de la perdurable influencia de Johnny es su capacidad para superar los retos. A pesar de que tuvo que superar diversos retos a lo largo de su carrera, como desafíos individuales y la naturaleza siempre cambiante de la industria musical, nunca renunció a su entusiasmo por la música. Gracias a su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias y mantenerse firme ante los retos, se ha convertido en un símbolo de resiliencia tanto para los músicos como para los aficionados. Uno de los mejores ejemplos de tenacidad es la narración de Johnny, que demuestra que la honestidad y la habilidad pueden triunfar incluso sobre los retos más difíciles. Para un gran número de personas, la experiencia de escuchar a Johnny actuar en español en una famosa radio country fue una ocasión trascendental que les proporcionó un sentimiento de visibilidad y representación. A día de hoy, Johnny sigue reflexionando con gratitud y humildad sobre sus logros musicales. Habla con frecuencia del placer que le producen las actuaciones en directo y de los contactos que ha establecido con sus seguidores de todo el mundo. A Johnny le satisface más darse cuenta de que su música ha tenido un impacto positivo en la vida de los demás que recibir elogios o reconocimiento. Sin duda, ha tenido un impacto significativo en el género de la música country y en sus oyentes. ¿Qué opinas de la trayectoria de Johnny Rodríguez? ¿Se merecía un regreso mayor? Haznoslo saber en los comentarios.
Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias y leyendas de la industria musical.